El objetivo de este video es explorar algunos conceptos o fórmulas que pueden encontrar típicamente en las clases de física tradicionales. Pero lo más importante es que quiero que vean que en realidad son ideas del sentido común. Vamos a comenzar con un ejemplo sencillo. Y para efectos de este video, vamos a acordar que si se ve una cantidad positiva, esto implica que vamos a estar dirigiéndonos hacia la derecha. Hacia la derecha. De igual manera, si tenemos una cantidad negativa, entonces implica que vamos hacia la izquierda. Esto es para simplificar un poco nuestra notación, de manera que no tenga que escribir explícitamente la dirección de un vector, ya que directamente si yo veo una cantidad positiva implica que la dirección es a la derecha, y si la cantidad es negativa, la dirección irá a la izquierda de ese vector. Imaginemos que tengo una velocidad inicial, un vector velocidad inicial, que es igual a 5 metros por segundo. Esta es una cantidad positiva, por lo tanto, su dirección es a la derecha. Son 5 metros por segundo a la derecha. Y además tengo una aceleración constante, que es vector, y este va a ser igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Nuevamente tenemos una cantidad positiva, por lo tanto, la dirección de este vector va a ser a la derecha. La aceleración va a la derecha. También vamos a establecer que esta velocidad y aceleración constante van a durar unos 4 segundos, por lo que el cambio en el tiempo van a ser 4 segundos. Lo que yo quiero saber es qué tan lejos voy a llegar y cuál será mi velocidad después de estos 4 segundos. Vamos a encontrar primero lo que es la velocidad final y vamos a hacer un pequeño diagrama acá. Tengo este eje, que es el de la velocidad, y este otro eje horizontal, que es el del tiempo. Lo que me indica el problema es que mi velocidad inicial es de 5 metros por segundo. Aquí está el origen, 0, y vamos a decir que aquí está mi velocidad inicial, mi vector velocidad inicial de 5 metros por segundo, que al ser cantidad positiva va a ser a la derecha. Y también tengo que después de 4 segundos, 1, 2, 3, 4 segundos, aquí los etiqueto todos los segundos, pues este va a ser mi cambio en el tiempo. Y aquí, después de estos 4 segundos, quiero encontrar mi velocidad final. Iniciamos en 5 metros por segundo. Cuando pase el primer segundo, yo sé que tengo una aceleración constante de 2 metros por segundo. De manera que mi velocidad pasa de 5 a 7 metros por segundo durante el primer segundo. Así que mi punto en la gráfica más o menos queda acá. Si yo tomo esto y sé que mi aceleración es constante, pues voy a tener una línea recta que describa el comportamiento de esta aceleración. Bueno, quizás no me salió muy recta, pero esa es la idea. De manera que lo que yo quiero encontrar, cuando hayan pasado esos 4 segundos, teniendo esta aceleración constante, quiero encontrar cuál es la velocidad, mi velocidad final. Vamos a resolver esto usando variables y números concretos. Bueno, aquí comienzo desde esta parte de mi velocidad inicial y sé que cada segundo mi velocidad se va a incrementar 2 metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo indicar que mi velocidad inicial, vector, más el cambio en el tiempo, estos 4 segundos que pasaron aquí, delta t. Si yo multiplico esta delta t por lo que es mi aceleración, lo multiplico por mi vector aceleración, que es constante. Esto me va a dar como resultado lo que es mi velocidad final. Si yo estoy en este punto de la gráfica y multiplico la duración del tiempo por la pendiente de esta línea, entonces voy a obtener mi velocidad final. Poniendo esto en números, tenemos que mi velocidad inicial es de 5 metros por segundo, más el cambio en el tiempo es de 4 segundos por la aceleración constante. Esta aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. Cancelo segundos aquí y me va a quedar que todo esto es igual a 5 metros por segundo más 4 por 2, 8 metros por segundo. Hago esta suma y me queda que es igual a 13 metros por segundo. Esta es mi velocidad final. Como es una cantidad positiva, mi vector va a ir hacia la derecha. Hagamos una pausa aquí y pensemos al respecto.
Espero que esto sea algo intuitivo para ustedes. Iniciamos con una velocidad de 5 metros por segundo. Cada segundo, esta velocidad aumenta 2 metros por segundo. Así que el primer segundo quedamos con 7 metros por segundo. En el segundo número 2, nuestra velocidad va a ser 7 más 2, 9 metros por segundo. Al tercer segundo, nuestra velocidad va a llegar a 9 más 2, 11 metros por segundo. Aunque bueno, aquí la gráfica no está muy precisa que digamos. Aquí los puntos tienen el mismo espacio entre sí. Así que aquí serían 11 metros por segundo. Y en el cuarto segundo alcanzamos nuestros 13 metros por segundo. Vemos que esta fórmula tiene sentido. Nuestro resultado es de 13 metros por segundo. Y así vemos que esta fórmula es correcta. De hecho, ustedes pueden encontrar esta fórmula en física básica. Es una de las fórmulas más conocidas. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más el cambio en el tiempo por la aceleración. En el caso de que la aceleración sea constante. Entonces pueden ver que esto no es algo inventado. Esto viene de un razonamiento que tiene bastante sentido común, y así es como obtenemos esta fórmula. Otra cosa que quiero saber es la distancia que he recorrido durante este tiempo con esta aceleración constante. ¿Cómo calculo esto? Recordando el video anterior, vimos que la distancia recorrida es el área bajo esta curva. Voy a remarcar el área a calcular, que viene siendo esta forma un poco extraña. El área dentro de esta figura va a ser la magnitud de la distancia recorrida durante este tiempo. ¿Cómo voy a calcular esta área? Vamos a usar nuestros conocimientos de geometría básica. Vamos a descomponer esto en dos figuras, un rectángulo y un triángulo. Calcular el área de estas figuras es muy sencillo. Tendría el área de un rectángulo, que es muy sencilla de calcular, y el área de un triángulo, que también es bastante sencillo. El área del rectángulo viene siendo qué tan lejos llegamos sin acelerar. Esto es, sin acelerar. ¿Qué tanto hubiéramos recorrido si nos hubiéramos mantenido con una velocidad constante de 5 metros por segundo durante 4 segundos? Y esta otra área de aquí, del triángulo, es qué tanta distancia extra recorrimos con esta aceleración constante. Con aceleración. Así que vamos a hacer este cálculo. Tenemos que, al menos en esta parte, el área del rectángulo va a ser nuestra base, 4 segundos, por la altura, que es de 5 metros por segundo. Así que 5 por 4, 20. Los segundos se anulan y me queda que son 20 metros. Lo que hubiera recorrido sin acelerar. Y ahora, ¿cómo vamos a calcular la parte de la aceleración? Pues con el área del triángulo. Bueno, tenemos que aquí está mi velocidad final, que es de 13 metros por segundo, y esta parte viene siendo mi velocidad inicial. No olvidemos que siguen siendo vectores, y como son valores positivos, la dirección es hacia la derecha. Mi velocidad inicial fue de 5 metros sobre segundo, así que esta distancia de acá es la diferencia entre estas dos cantidades, que viene siendo 13 menos 5 igual a 8 metros por segundo. Es lo que mide esta parte de acá, la altura del triángulo que me interesa. Y esto lo multiplico por la base, que son 4 segundos, y lo divido entre 2, que es la fórmula del área del triángulo. Entonces, ¿cómo me queda? Mi área del triángulo es igual a la mitad de mi base, que son 4 segundos, por la altura, que son 8 metros por segundo. Estos segundos se van. 8 por 4, 32. 32 entre 2 es 16. Me queda que es de 16 metros. Y ahora sí, tengo estas dos áreas, por lo que voy a sumarlas para encontrar mi desplazamiento total. Mi desplazamiento, que es un vector, es de 20 metros más 16 metros. Usemos los colores adecuados. Y esto va a ser igual a 36 metros. Y ahora vamos a realizar estos mismos cálculos, pero usando variables, lo que nos va a llevar a otra fórmula muy conocida. Entonces quedamos que el área del rectángulo es el cambio en el tiempo multiplicado por la altura, que en este caso es mi vector velocidad inicial. Esta parte es el área del rectángulo, por eso lo subrayo en verde como el rectángulo. Y a esto le voy a sumar el área del triángulo, que es la mitad de la base, que es la diferencia en el tiempo, por la altura del triángulo, que es la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial.
Esto por la velocidad final, vector, menos el vector de velocidad inicial. Esta parte de acá corresponde al área del triángulo y todo esto me da el desplazamiento realizado. Vamos a simplificar esto. Vamos a factorizar el desplazamiento en el tiempo. Y esto va a multiplicar a mi vector velocidad inicial más la mitad que va a multiplicar a mi vector velocidad final menos un medio que multiplica a menos velocidad inicial. Ahora, de todo esto lo simplifico, esta velocidad inicial la resto con menos un medio de velocidad inicial y esto me va a quedar como el cambio en el tiempo que multiplica a la mitad de mi vector velocidad inicial más la mitad de la velocidad final. Vemos que podemos factorizar un medio de aquí, ya que es un término común. Así que me queda esto, el cambio en el tiempo por un medio de la velocidad inicial más la velocidad final. ¿Y esto qué viene siendo? Pues esto realmente es el promedio de la velocidad final y la velocidad inicial. Esto de aquí lo podemos definir como la velocidad promedio. Velocidad promedio. Hay que tener mucho cuidado porque solo podemos usar esto como velocidad promedio cuando tenemos una aceleración constante. Si la aceleración fuera variable y en lugar de tener una línea como aceleración tuviéramos una curva, entonces ya no podríamos usar esta fórmula. Y finalmente tenemos la fórmula de la distancia, que es igual al cambio en el tiempo por la velocidad promedio, que quedamos que es la mitad de la suma de la velocidad inicial más la velocidad final. Esta es otra fórmula muy conocida para el cálculo de la distancia o desplazamiento y para que vean que esto viene de un razonamiento lógico, del sentido común, para que no tengan necesariamente que memorizarla. Ahora sí, calculemos cuál es la distancia recorrida. En ese caso, como tenemos una aceleración constante, podemos encontrar la velocidad promedio. La velocidad promedio es igual a la mitad del vector velocidad final, o la velocidad inicial, el orden no importa, que es 13 más la velocidad inicial, que es de 5 metros por segundo. Esto es igual a 18 entre 2, que es igual a 9 metros por segundo. Esta es mi velocidad promedio que vendría estando más o menos por acá en la gráfica. Recordemos que al ser una cantidad positiva, la dirección de este vector va a ser hacia la derecha. Y al usarla, en esta fórmula que acabamos de encontrar, de deducir, la multiplico por la diferencia en el tiempo, que fueron 4 segundos, de manera que me queda 9 por 4, 36. 36 metros. Los segundos se cancelaron. Y así llegamos al mismo resultado del primer método que usamos aquí.